Enfierados es un podcast. Es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Enfoque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno, que le dio banquita. Enfierados, ya volvemos. Enfierados es un podcast. Es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Enfoque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno, que le dio banquita. Enfierados, ya volvemos. Hola amigos de Enfierados, qué gusto saludarlos, excelente jueves para todos ustedes, un abrazo grande a la distancia. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 10 del podcast que tienes si necesitas escuchar Enfierados. Placer saludarles. Arrancamos con este episodio hoy especial. Hoy tenemos otro invitado muy especial para la gente que ya se va sumando en todas nuestras redes sociales, que como no se las vamos a recordar. En Facebook ya estamos totalmente en vivo como Enfierados Podcast, en YouTube Enfierados-bajo, también en Twitter Enfierados-bajo. Hoy tenemos un invitado muy especial y vale la pena presentarlo porque es uno de los periodistas más reconocidos en la ciudad de León, Guanajuato, una voz autorizada para hablar precisamente de la Fiera, y ya lo sabe usted, en este ejercicio, en este espacio que intentamos ofrecer algo distinto, pues hoy vamos a platicar con Adrián Castrejón. Él es el jefe de deportes de La Poderosa, tiene una amplia experiencia en los medios de comunicación, en radio, en prensa escrita, en televisión, una voz autorizada, y a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Esta es tu casa, Enfierados, ¿cómo andas? Pues muchas gracias, mi estimado Cheque, por esta invitación. La verdad valoro mucho el hecho que me hayas invitado aquí a tu programa. Tú lo sabes, lo he platicado contigo. Te reconozco como un joven con mucho talento, con mucho empuje, con muchas ganas de hacer las cosas bien y te felicito por este nuevo proyecto. Qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar por acá. Gracias. Muchas gracias, Adrián. La verdad es que tengo que aceptarlo. Cuando coincidimos en aquel proyecto de Balón Dividido con las radiodifusoras, y que la verdad fue un ejercicio muy interesante que en ese momento se hizo, para que la gente lo recuerde. Unimos en ese entonces esfuerzos La Poderosa, La Qué Buena, Promomedios León, y estuvo MBS también implicado en ese proyecto, y la verdad es que desde ahí yo sí me quedé con esa espinita de compartir, y que sobre todo la gente a veces espera esos mix, ¿no? Espera esas combinaciones que, pues, por evidentes razones, por compromisos con las empresas, no se pueden dar, pero al final de cuentas estos espacios tienen esa intención, y por eso es que te invitamos, y la verdad es que estamos muy gustosos. Y precisamente para ir entrando en tema, vamos a platicar, amigos de Enfierados, de todo un poco, ¿no? Porque hay que valorar este espacio, pero me gustaría, Adrián, primero preguntarte sobre León, porque al final de cuentas es el tema que compartimos, que tenemos en común. La gente de años ya te conoce, a lo mejor nosotros tenemos generaciones un tanto más recientes, pero ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo viste este último año con Holland, con Paiva? Lo platicabas seguramente en El Poder del Fútbol, pero ¿qué análisis a lo mejor hiciste en su momento, pues, de esta salida de los dos entrenadores? ¿Cómo ves este presente con Nicolás Larcamón? Pues mira, el año pasado, el 2022, fue un año, me parece, muy complicado para el conjunto Esmeralda. Creo que el equipo no estaba preparado para dejar salir a Nacho Ambriz. Creo que siempre se confió en la posibilidad de poder retenerlo para que siguiera al frente del equipo, y que de repente se tomaron decisiones pues apresuradas, tratando de sacar adelante los compromisos que ya tenía el equipo. Y por eso se pensó de repente en Ariel Holland como un técnico que de alguna manera podía sacar adelante el proyecto.
Yo sinceramente creo que el primer semestre de Ariel Holland se debe más a la inercia que dejó Nacho Ambriz que a lo que puede haber conseguido el técnico argentino, porque ya quedó demostrado en el segundo semestre con Holland que las cosas no funcionaron. Y en el caso de Paiva, yo sí debo confesar que yo esperaba un asunto totalmente diferente con Renato Paiva. Me parece que lo que vimos al principio, quienes asistimos a la rueda de prensa de su presentación, quienes lo escuchamos hablar acerca del proyecto que quería formar, quienes tuvimos la oportunidad de conocer un poco la idea que tenía la directiva para traer a Paiva y para formar un proyecto a largo plazo, pues creo que coincidimos en que Paiva quedó muy lejos de la expectativa que había generado. Muchos lo consideraron como un técnico que vendió espejitos, que habla muy bien, pero que cumple muy poco con lo que dice. Y en sí fue, me parece, un año perdido para el conjunto de los Esmeraldas. Quitando el primer semestre de Holland, que ya no fue en el 2022, sino fue en el 2021, cuando quedan subcampeones frente al Atlas. Todo el 2022 me parece que fue un año perdido para León, 2 torneos sin calificar, algo que para un equipo de la calidad de la Fiera y de las intenciones que tiene la directiva, pues es muy difícil de aceptar, Cheque. Sí, en definitiva, ¿no? Y yo creo que siempre influyen los jugadores. Sí, evidentemente están las malas decisiones de los entrenadores, de Holland, de Paiva. Pero ¿cómo analizas tú, Adrián? Porque seguramente tú tienes otros recursos, otros contactos y posiblemente información que yo no conocí en su momento. Yo a lo mejor conocí versiones que apuntaban a jugadores puntuales y que eran a final de cuentas el foco en el vestidor, y que hoy, pues a final de cuentas, si vamos aterrizando, Luis Montes ya no está en el equipo, pero hoy la pregunta es, ¿en serio Luis Montes era tanto el problema como para haber dejado ir a un jugador de esa calidad que pocas veces se ha visto en México y que tanto directiva como la Arcamón ahora pues lo deja ir? Mira, a mí tú sabes cómo es esto de las redes sociales y cómo es de repente el tema de los aficionados que se sienten tocados cuando no hay un consenso de la prensa con ellos. A mí me criticaron mucho por decir que, bajo mi punto de vista, Luis Montes no era un problema para el equipo de los Esmeraldas de León. Sigo pensando lo mismo. Creo que Luis Montes fue un jugador que le dio mucho a la organización, a la institución. Es un jugador que venía desde el ascenso, que logró, lógicamente, regresar al equipo a la máxima categoría, junto con todos aquellos que estaban en su momento, con la directiva, con el técnico, con todo el esfuerzo que se hizo para poder recuperar la categoría del conjunto Esmeralda. Y después tuvo años muy buenos con el equipo. Fue parte fundamental de ese León que logró el bicampeonato. Fue un jugador que logró hacer clic con la afición y al que muchos reconocieron como un verdadero ídolo. Algunos lo comparaban con Tita, algunos lo comparaban con algunos otros héroes de León de la gran historia del conjunto Esmeralda. Pero de repente, en las últimas épocas de Luis Montes con el León, pasó de ser prácticamente un dios para la mayoría de los aficionados de León a convertirse en el villano favorito de todos. Creo que en el mundo del fútbol somos muy afectos a creer en las teorías de la conspiración, a que hay jugadores que encabezan grupos de compañeros para tenderle la cama a los técnicos, que hay jugadores que de repente no comulgan con las ideas de otro grupo de jugadores o del mismo técnico y tratan de echarlo de la única manera que se puede, que es pues dando malos resultados al equipo para que el técnico finalmente se vaya. Yo en el caso de Luis Montes me parece que no reconozco a un jugador que haya sido líder en el mal sentido de la palabra. Es decir, yo no reconozco en Luis Montes a un jugador que haya organizado alguna forma de dañar al equipo, porque es dañar al equipo. O sea, si tú quieres correr al técnico haciendo las cosas mal,
pues es dañar al equipo, es dañar a la institución, dañar a la organización, y yo no creo que Luis Montes haya sido ese tipo de jugador. Sí me parece que hubo cosas que no funcionaron, creo que Luis Montes y Holland nunca se entendieron, y creo que ahí empezó la debacle de Luis Montes, además de que en el tema físico nunca logró recuperarse al 100% de las lesiones que en su momento le aquejaron y que lo fueron mermando. No era lo mismo recuperar a un joven de 22, 23 años a un tipo de 35, 36 años, porque no tardas lo mismo en recuperarte, esto es obvio. Y no se trata solamente de recuperar el nivel físico, sino también de recuperar el nivel futbolístico. Yo no sé qué pienses tú, Cheque, pero a mí en lo personal, yo no estoy de acuerdo con aquellos que calificaron a Luis Montes como el máximo brillo del conjunto Esmeralda. Fíjate, Adrián, que a mí en su momento me dejó la duda por ese comunicado que sacó Grupo Pachuca cuando se va Holland, porque no era muy común, ¿estás de acuerdo? No era muy común ver ese tipo de mensajes desde la directiva. Sí había una evidente molestia contra los futbolistas, en el entendido de que Montes fue uno de los separados con Holland, y también considerando que pues el entrenador es quien toma las decisiones, y era pues directo, ¿no? El hecho de dejar fuera a tu capitán, a tu histórico, pues era muy directo contra Montes. Yo quizá me dejo llevar un poco más contra esas acciones, intentando darle como ese respaldo al entrenador, que también puede equivocarse, ¿no? Y lo que más me da certezas quizá es el hecho de haberlo dejado ir, porque yo creo que Montes hoy, y a lo mejor lo podemos analizar, no sé si sobraba o si sí cabía en el equipo. Yo creo que cabía muy bien en el equipo que hoy estamos viendo del Arcamón. Sí creo que a Montes le terminó costando entender el nuevo rol que debía tener en el equipo, porque es claro que todo jugador quiere jugar, y más un tipo como Montes, caliente, con un historial muy destacado en el León, y de pronto un cambio tan abrupto que pudiera sentir, creo que le terminó costando eso. Yo hoy creo que Montes cabría en el León, pero a final de cuentas me quedo un poco más con esa decisión de que no supo entender el rol que debía tener ya en un equipo como León, y por eso acaba yendo a Chile. Esa parte te la compro, me parece que es cierto, o sea que Luis Montes no terminó por entender al 100% que su papel en el equipo ya no era el mismo, y fíjate que en una de las entrevistas que dio, me tocó estar a mí en la conferencia de prensa de Luis Montes cuando todavía estaba Renato Paiva, y él hablaba justamente de esto, de que él tenía que entender el nuevo rol que tenía que desempeñar dentro del equipo. Y es cierto, muchos jugadores pues no pueden aceptar que el tiempo pasa y que las cosas ya no van a ser iguales. Yo, fíjate, ahí por ejemplo yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hoy Luis Montes podría tener un lugar dentro del equipo, porque me parece que la dinámica que tiene el equipo actualmente ya rebasa totalmente el ámbito futbolístico y físico de Luis Montes. Si Luis Montes estuviera todavía en el León, tendría que haber aceptado un papel secundario, un papel de ser un jugador de relevo, un papel de un jugador que terminaría siendo un cerrador, para hacer una comparación con el béisbol. O sea, lo vamos a meter al final del partido para cerrar un partido, para retener la pelota, para tener más gente de peso en el medio campo y evitar que el rival tenga el balón. Ese es el tipo de papel que tendría que haber aceptado Luis Montes, y creo que él evidentemente ya no lo iba a aceptar y por eso se fue. Pero sí me parece que yo veo dos momentos distintos. O sea, primero el momento de su separación del club, de esta invitación que le hacen para llegar a Viña del Mar, y que es parte del proceso de separación del club, porque hay que recordar que Montes todavía tenía contrato vigente con el León. Entonces, si Montes quería seguir, por ejemplo, en un equipo del fútbol mexicano, hubiera tenido que encontrar un club que le pagara el contrato que tenía con el León. Y me parece que la única opción viable para Montes, para seguir ganando el dinero que tenía, pues era mantenerse dentro del Grupo Pachuca, y decidió irse a Chile porque no aceptaba, esa ya es una interpretación que yo le doy, no aceptaba tener un papel secundario dentro del equipo. Pero son dos cosas, a mí me parece, Cheque, que son dos cosas distintas. Es decir,
Una cosa es que se le acuse de tener o de provocar o de propiciar un ambiente descompuesto dentro del equipo, y otra cosa es que él mismo haya dicho, bueno, pues es que así como me lo están planteando, yo no quiero seguir aquí y mejor me voy, y agarra sus maletas y se va con su familia a Viña del Mar, ¿no? Esa es mi perspectiva. Sí, totalmente, ¿no? Al final el tiempo dará la razón, y seguramente como nos hemos enterado de muchas otras cosas de futbolistas que ya no están, seguramente en 2-3 años vamos a saber realmente. Así es. Con Luis como Fuentes, pasa ¿no? siempre, ¿no? Como pasa siempre, en el momento no sabes y es cuando más lo necesitas. Pero Adrián, yéndonos al presente, hay un tema muy puntual que me gustaría analizar juntos. La línea de 4, la línea de 5. ¿Qué fortalezas tiene León? Mi interpretación es esta. Es que el Arcamón está intentando, pues, pareciera contradictorio, pero impregnar un estilo con dos muy parados tácticos distintos. Lo que yo veo es que con la línea de 4 es un equipo muy agresivo, vertical, que toca la pelota, intenso, mordelón, el que nos gusta ver y el que va acorde a ese ADN que tanto nos han vendido. Y el otro, un equipo precavido, con línea de 5, que espera, que hace y que cede la iniciativa al rival para que haga el desgaste y que busque matar entonces cuando haya oportunidad. Y parece ser que por lo menos desde esa perspectiva a mí me agrada, porque veo mucha gente que está muy molesta con esa línea de 5 y seguramente a ti también te llegan comentarios, no sé cómo lo veas, no ataque León, espera, timorato, pero yo creo que, y fíjate que justamente después del juego que le gana al Atlas en el Jalisco con mi línea de 5, como que comencé a entender esa parte y aterrizar y dije, a ver, esto es un juego mental, porque mientras la gente cree que es un tema de echarse para atrás y de que quiero ser ratonero, pues pareciera que no, pero no sé cómo lo veas tú, Adrián, porque es lo que hoy está como en la disyuntiva del proyecto del Arcamón. Fíjate que yo como lo veo es como una alternativa que tiene el Arcamón para enfrentar a diferentes tipos de rivales y a diferentes circunstancias dentro del equipo. Desde que estaban en la pretemporada se notaba que el Arcamón prefería jugar con una línea de 3 centrales, con 2 carrileros, con 2 interiores y un contención. Así empezó jugando. Pero si hacemos un poco de memoria, el equipo se fue descomponiendo y además no tenía el plantel completo. Para empezar, Adonis Frías no estaba listo. Entró a jugar varias jornadas después del arranque. Tecillo estaba jugando y después se lastima y pierde la oportunidad de seguir jugando. Abelón lo expulsan 2 veces y se pierde pues el partido que estaba jugando y además las suspensiones que le acarreaban. Es decir, creo que el Arcamón empezó a tratar de resolver los problemas de acuerdo a cómo se le iban presentando. Y de repente me doy cuenta que aunque él quisiera utilizar una línea de 5, no tenía elementos para jugar con una línea de 5. No se completaban, vamos a decir como lo decimos en el barrio, no se completaban. O sea, tenías que echar mano de Fidel Ambriz para poder completar una línea de 5, cuando todo el mundo suponía que Fidel Ambriz iba a ser utilizado como un contención. Si lo utilizó Paiva como un central, me parece que fue más como un bomberazo, como un recurso, que como como un descubrimiento de Paiva para utilizarlo ahí. Y seguramente en alguna charla dentro de las previas de los partidos, Larcamón preguntó y le dijeron, no, pues el chavo Ambriz se puede rifar ahí en la defensa, lo puedes colocar como un segundo central, lo puedes colocar como un líbero y te puede dar resultados, y bueno, pues terminó siendo así. Pero sí me parece que es más por un tema de necesidades del equipo que por otra cosa. Ahora, sí me queda claro a mí que el Arcamón prefiere jugar con una línea de 3 centrales y con 2 volantes que tengan ahí, con 2 interiores y un solo defensa, un solo contención. Me parece que esa es la línea que él prefiere, pero juega mucho con lo que el rival le puede presentar. Esa es la impresión que a mí me da. Para mí, Larcamón tiene una idea de qué es lo que quiere conseguir en cada partido y, en consecuencia, diseña un partido para poder conseguir ese objetivo.
Y a veces, según su punto de vista, será mejor jugar con una línea de 3 que jugar con una línea de 5, siempre y cuando tenga el material humano suficiente para poderlo hacer. Yo no sé qué pienses tú, pero por ejemplo, si va a jugar con una línea de 3 defensas centrales, para mí lo ideal sería que jugara con Barreiro, con Adonis como líbero y con Belón. Pero hemos visto que en otras circunstancias ha tenido que utilizar incluso a Osvaldo Rodríguez como un central por izquierda, porque no, y poner a Oscar Villa como lateral izquierdo, porque las circunstancias no le dan, es decir, tiene a Belón suspendido, tiene a Tecillo que no puede jugar, está lastimado, entonces, y luego viene la serie de partidos contra el Tauro, en donde tienes también una recarga de trabajo, y por eso me da la impresión de que el técnico busca darle esa rotación a los jugadores, pero también a las formaciones, dependiendo de los jugadores con los que puede contar. Sí, totalmente. Y yo creo que las dos perspectivas son muy válidas, porque tienes toda la razón. Ha tenido que implementar esa línea de 5 por emergencia, por decir, híjole, pues tengo que salir. Y al final de cuentas le viene saliendo, porque si no me equivoco, no pierde desde aquella goleada contra los Pumas. Entonces, pues pareciera todo favorable, ¿no? Y que los astros se están alineando en favor de el Arcamón. Pero mi querido Adrián, vamos a hacer una pausa comercial. Aguántame un poquito porque regresamos con un poquito más de este tema de los Esmeraldas. Ya lo decíamos, a la gente, cómo no, en estos espacios le interesa saber cómo es la profesión del periodista, cómo está la prensa acá en León, porque luego evidentemente somos el vínculo entre el club y la gente, ¿no? Nosotros estamos en medios y al final de cuentas a quienes voltean a ver, pues somos a nosotros en los distintos espacios, pero hay un mundo que también usted debe conocer y que se lo vamos a platicar, así que no se despegue, ya volvemos, esto es Enfierados. ¿Sabías que en el último año la tarifa de iluminación subió un 5.9%? Si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%. Con la tecnología LED de Leuken, desarrollada en Corea pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. Hablando del poder de tu imagen, Ortodoncia Postural del Dr. Óscar González es tu mejor opción. Ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en Avenida El Rosario 414, Interior 101, León, Guanajuato. Para la mejor sonrisa, comunícate al 477-765-2795 y síguenos en todas nuestras redes sociales. Ubícanos como Ortodoncia Postural del Dr. Óscar González. Cuidamos tu boca, cuidamos de ti. Bien, estamos de regreso, amigos de Enfierados. Platicamos totalmente en vivo con Adrián Castrejón, director de Deportes de la Poderosa León. Platicábamos, Adrián, este momento que tiene el Arcamón con los Esmeraldas. Yo quisiera preguntarte cuáles fortalezas ves y qué debilidades en el equipo de Nicolás Larcamón. ¿Qué esperas de este torneo que parece prometedor? Pero ya me lo vas a decir, yo creo que todavía no podemos decir, a mí me falta algo como para decir que es un serio contendiente al título. Mira, yo creo que es evidente que la principal fortaleza que tiene León en este torneo es su zona defensiva. León cambió muchísimo con respecto a los últimos torneos en sector defensivo y mira que ha dejado de utilizar a uno de los jugadores que se habían convertido en el símbolo de la defensiva de León, como es William Tecillo, el colombiano. Cuando regresó después de la larga lesión del torneo pasado, yo no lo vi muy bien futbolísticamente hablando, creo que estaba todavía por encontrar ese mejor nivel y a León se le fueron acomodando las cosas. Hoy veo a un León muy sólido en sector defensivo, la mejor defensa que tiene el Clausura 2023 es la de León y me parece que básicamente por la inclusión de Adonis Frías. A mí me parece que Adonis Frías ha sido un jugador muy importante, de las principales adiciones, sino que la principal adición que ha tenido el conjunto verde para este torneo, porque no solamente es lo que hace él dentro del terreno de juego, sino cómo permea
hacia los lados, a sus compañeros, a veces con Belón, a veces con Ambriz, a veces con Osvaldo, a veces con Barreiro, pero hasta Barreiro subió su nivel de juego jugando al lado de Adonis Frías. Hoy estamos volviendo a ver a ese Barreiro que llegamos a ver en su mejor momento. Es decir, creo que León ha encontrado en el sector defensivo a jugadores muy importantes. Qué decir del Chico Moreno, que la verdad ha sido una gran adición también por la banda de la derecha, que defiende bien, que sabe sumarse al ataque, que ya logró anotar y que por supuesto es un jugador muy importante. Esa para mí es hoy la principal fortaleza que tiene el conjunto Esmeralda, su trabajo defensivo. Del medio campo hacia adelante es donde creo que tiene que mejorar mucho el equipo. Y no estoy diciendo que atrás no se cometan errores, porque se cometen. De repente hay jugadas, ocasiones en donde la defensa es superada y aparece Cota o falla el delantero. Quiñones, por ejemplo, en el partido del Atlas al que te referías hace un momento, falló unas increíbles, que si no hubiera sido por eso quizás el partido no hubiera terminado a favor de León. Pero básicamente las jugadas atrás se están resolviendo bien. Adelante no. Yo veo todavía a jugadores que no están encontrando su mejor nivel. Hoy, por ejemplo, Di Llorio no es ni la sombra del Di Llorio que vimos el torneo pasado. Ha tenido muchas oportunidades para marcar y han sido pocos los goles que ha generado. Hoy, por ejemplo, noto en Di Llorio una desesperación, una ansiedad por anotar. De repente tiene jugadas en donde puede ceder el balón a un compañero que está mejor ubicado y prefiere terminarlas él. Yo no voy con aquello tan romántico que dice, no, es que el delantero las tiene que terminar y si él la generó que la termine. No, hay que jugar con el que está mejor posicionado y creo que eso le ha faltado a Di Llorio, tranquilizarse, serenarse un poco para terminar con esa ansiedad. Creo que no hemos visto todavía el máximo nivel de Mena, sigue batallando para encontrar ese máximo nivel. Me ha gustado mucho lo de Jairo Moreno en este torneo, en una posición entre volante e interior, a veces como volante, a veces como interior y a veces como ninguno de los dos, porque a veces ha sido sacrificado y no sale como titular en la alineación. Y alguien que me ha gustado también mucho este torneo es Víctor Dávila. A mí Víctor me parece que es un jugador que está tomando un aire muy importante en el equipo. Anteriormente lo habíamos visto como el referente de ataque, como el hombre de área, como el que tenía que terminar las jugadas. Y creo que ya con Paiva habíamos visto una diferencia, tratando de ubicar a Di Llorio más como un 9,5, pero tirándose más hacia afuera. Y ahora detrás definitivamente de Di Llorio como el 9,5 tradicional, y ha encontrado más el gol Víctor Dávila. Esa es la idea que yo tengo de este León, que sí, por supuesto, ilusiona. Los puntos hablan por sí mismos. O sea, si León le gana al Mazatlán el próximo viernes y pone al parejo su calendario, pues va a ser el segundo lugar de la tabla, lo que habla muy bien de lo que está haciendo el Arcamón. Quizás muchos no pensaban que el primer torneo del Arcamón fuera tan bueno en puntos, específicamente en los que ha conseguido León, porque bueno, si lo vas a comparar con Monterrey, que está robando el torneo, pues ya es otra cosa. Pero fíjate que a mí en lo personal me parece que León está haciendo un buen torneo y sobre todo que va creciendo, quizás poco a poco, pero con paso firme. Reforzando el tema de la defensa, mejorando el tema de la contención. Es una lástima lo de Iván Rodríguez, porque también junto al Perro Romero, yo creo que tú piensas lo mismo y si no me lo dices ahora, pero junto al Perro Romero, Cheque, Iván había crecido también muchísimo. El Perro Romero es un jugador que, al igual que lo hace Adonis en el sector defensivo, también contagia a los que están alrededor de él ahí en la zona del medio campo. Y justamente, fíjate, Adrián, yo hace tiempo comentaba en redes sociales un caso de un futbolista que pidió su salida de León, sin saber que Paiva se iba, ¿no? O sea, él quería irse de León. Cuando Paiva se va y llega al Arcamón, dice, no, mejor no, me quedo porque voy a potenciar. Y ese futbolista es José Iván Rodríguez. Y me da una lástima, en realidad, ver cómo había regresado, yo creo que incluso a nivel de selección, y termina lesionándose. Ahora va a estar fuera todo el torneo, pero en definitiva era una contención que ya estábamos soñando y que pues teníamos mucho tiempo de no haberla visto
en el equipo. Ahora, si vamos a ese análisis general y desde mi opinión personal, yo te decía, a mí hace falta algo que me hace sentir que todavía León no es candidato, y es precisamente el ataque. Creo que el ataque es donde León tiene muchas áreas de oportunidad. Ya decías a Di Iorio, y siempre está el dilema de si es el momento o si en verdad el tipo, pues a lo mejor no tiene tanta calidad como uno pensaba, ¿no? Porque también es según cómo veas el vaso, si medio lleno, medio vacío. Porque Di Iorio metía unas que decías como le hacía el torneo pasado, con poco ángulo, jugadas fabricadas, y ahora también ha fallado unas que dices, ¿cómo las fallas precisamente? Entonces yo creo que ahí está el detalle con el León. Creo que tiene amplio margen de mejora en esa parte, y yo creo que sí, que aumenta la efectividad y sobre todo tipos como Ángel Mena se vuelven a enganchar, ya podemos decir ahora sí que el León es favorito, porque ahí está su debilidad, sobre todo porque también desde la banca no hay mucho. Campbell ya sabemos que, pues Campbell es intermitente, es el tipo que venimos esperando que marque diferencia, y a final de cuentas no la marca. Lo puede hacer en partidos puntuales, pero no como uno esperaría de forma tan constante. Y pues también hay que señalar, Brian Rubio hoy no creo que esté en verdad para ser suplente de Di Iorio, por más que me digan que ya marcó en Conca Champions, que por ahí en Liga ya también hizo gol. Yo hoy veo en Brian Rubio un tipo muy limitado. Pero bueno, también quiero platicar contigo, Adrián, y lo decíamos hace un ratito, los medios de comunicación. ¿Qué onda con el periodismo en León? A nosotros nos dicen de todo también, algunos están de acuerdo, otros no, qué prensa amiga, qué prensa reventadora. Estamos en los dos polos, ¿no? Pero, ¿qué onda con el periodismo? ¿Cómo ves este gremio en León, tú que tienes tantos años, Adrián? Pues mira, afortunadamente he visto crecer al gremio. Creo que yo me quiero referir al tema que está relacionado con los medios electrónicos, que es donde yo más me he desenvuelto. Obviamente la prensa escrita tiene muchísimo tiempo en León, es pionera en este trabajo, pero yo conozco más sobre el tema de la prensa en los medios electrónicos, y bueno, tiene esa peculiaridad que ahora con el tema de las redes sociales, pues ha tenido también un cambio o una apertura que vale la pena reconocer. Hoy tú ves que hay mucha gente que de repente sí se siente pues periodista, porque ahora ya traes un teléfono y puedes hacer una entrevista o puedes dar un punto de vista, pero sí creo que hay que tener una preparación para poder llevar a cabo esta labor de una manera profesional. O sea, no creo que sea tan sencillo como de repente pues agarrar tu teléfono y dar un punto de vista, y ya. Hay que reconocer que hay gente que tiene ese talento, pero no es tan fácil, o sea, no es tan fácil empezar a creerte un periodista por el simple hecho de tener un teléfono y hacer algo que tú piensas que está ya a la altura de un trabajo profesional. Los medios de comunicación en general creo que han tenido un crecimiento. Hoy vemos que hay muchos programas de radio, que hay muchos programas de televisión. La gente prefiere escuchar y ver la información, a mí me parece, a través de los medios electrónicos. El Internet ha tenido un avance brutal. Hoy la gente se entera de muchas cosas de manera instantánea a través del Internet, a través de las redes sociales, pero hay que tener cuidado de quiénes son tus fuentes, de dónde sacas la información, porque de repente sí se cae en el exceso, y tú lo sabes, mi estimado Cheque, de darle la confianza a gente que no la merece y que, bueno, luego te mete en cada problema, ¿no? Pero pues es más o menos lo que yo pienso al respecto de lo que está sucediendo actualmente en el mundo del periodismo aquí en la ciudad de León. Fíjate, Adrián, que digo, yo no tengo tantos años como tú, tengo prácticamente 9 ya en los medios de comunicación, empecé muy joven, y creo totalmente lo que dices.
Y quizá una opinión muy personal, me gustaría que hubiera más unión, porque a mí me platicaban mucho y también eso me despertó el interés, pues de la unión, de la cercanía que había entre periodistas. No sé tú qué opines, pero yo veo a un gremio y al final de cuentas lo tenemos que decir abiertamente para que también la gente lo conozca. Un gremio un tanto dividido. Sí he percibido a veces que el que es tu compañero a veces pareciera tu enemigo porque lleva pues agua para su molino, como dicen por ahí, ¿no? Creo que ahí estaría un poco las oportunidades de mejora porque a veces nos fijamos mucho en lo que está haciendo el otro y no en lo que podemos mejorar nosotros. Pero desde tu perspectiva, tú eres jefe de deportes, tú has tenido a tu cargo a distintos periodistas. ¿Cómo has trabajado esta parte, no? Porque también, sobre todo, a lo mejor hasta los chavos que quieren ser periodistas deportivos acá en León, pues tengan en contexto y sepan hasta cómo manejarse en esa situación. Mira, yo siento que es hasta parte de la misma condición humana, ¿no? El de repente querer ser más que el otro, de repente robarte una exclusiva, tener una primicia y tratar de ser tú el héroe de la nota. Yo estoy de acuerdo contigo y esto no es nuevo, o sea, sí hay mucha división de repente en el gremio. Tú puedes llegar a tener muchos compañeros, pero puedes hacer pocas amistades dentro del gremio. Yo creo que eso es fundamental. Vas a conocer a mucha gente, es más, puedes conocerlos a todos y a todas, porque también ya hay muchas chicas, hay muchas mujeres talentosas en este medio de la comunicación en la ciudad. Pero amigos, la verdad es que los cuentas con los dedos de una mano, ¿no? Y esos amigos son los que puedes contar para algún asunto importante. Lo demás, pues no creo que sea diferente tampoco a otros gremios. A final de cuentas, te decía yo hace un momento, me parece que es parte de la misma condición humana. Si tú hablas de médicos, si hablas de abogados, si hablas de carpinteros, si hablas de choferes, si hablas de cualquiera, pues a lo mejor va a ser lo mismo. Lo decías hace un rato, como que cada quien jala agua para su molino y mientras a mí me vaya bien, pues a ver qué pasa con mi compadre, ¿no? Pero a mí me está yendo bien. Yo creo que sí hace falta más unión en ese sentido. Y mira, tú lo sabes, ¿no? De repente ha habido muchos eventos o muchas fuentes a las que hay que cubrir que de repente sí se pasan en el sentido de que te citan a una hora y no te atienden, que te hablan para una conferencia de prensa y la prensa ahí está puntual y el que va o tiene que llegar pues no llega, o de repente te la cancelan o te dicen, ¿sabes qué? Pues se va a tardar una hora más o simplemente ni te dicen y simplemente pues no llega. Y el hecho de que los que están ahí no puedan ser capaces de decir vámonos todos, pues eso me parece a mí una mala señal, porque quien organizó el evento sabe que siempre van a estar ahí, ¿no? Y eso sí me parece que es un mal precedente, es un mal antecedente. Muchos compañeros han dicho, no, pues es que yo sí me tengo que quedar porque a mí sí me pidieron la nota y no me puedo ir sin la nota. Entonces no nada más es el reportero, también es el editor, también es el jefe del reportero, que falta a la solidaridad. Y sí me parece que ese tema sí tendría que ser un poco más abordado, ¿no? Pero pues es difícil que se pueda llegar a un consenso en ese sentido, ¿eh? El que se va a querer quedar, se va a quedar, y el que se quiera ir, se va a ir, y pues, al rato consigues la nota o a ver cómo le haces, pero y no es lo más apropiado, no es lo correcto, pero sí me parece que es un tema que se presenta luego constantemente, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es simple y sencillo y es pues hasta forjar tu carácter como persona, porque esto pues pasa en cualquier lado. Yo la verdad es que pues tengo varias anécdotas que cuando uno empezaba, digo, periodistas lamentablemente reconocidos querían meterte el pie
dejándote fuera de conferencias o de poniéndote el pie que al final de cuentas uno no entiende y ya conforme pasa el tiempo uno hace su chamba y por fortuna y gracias a eso pues logra colocarse en el gusto de la gente. Pero pues yo creo que si todos pensáramos en que para todos lados sale el sol y sobre todo cada uno teniendo su estilo definido, pues la gente ya va a saber quién es cada uno y qué quiere consumir, y a lo mejor consumes todo y con todo gusto, ¿no? Como radioescucha, como lector, como aficionado, pues consumes todo sabiendo que cada quien tiene su filosofía, su forma de comunicar, pero en fin, hay una de las cuestiones y que seguramente la gente se lo pregunta y te tachan a ti, Adrián, y me tachan a mí. ¿Hay prensa amiga? ¿Hay prensa amiga en León? Pues mira, es muy difícil contestar esa pregunta, Cheque, porque primero habría que definir qué significa prensa amiga y por qué. Mira, Tú sabes que en el diccionario... Sí, entiendo tu pregunta, Entiendo tu pregunta perfectamente, pero a donde yo voy es, ¿por qué serías amigo de la fuente? ¿Por qué serías amigo o del club o del jugador? ¿Por un interés económico? ¿Porque te cae bien el jugador o te cae bien el club? Es decir, la gente sabe, por ejemplo, yo creo que tú estás igual, pero la gente sabe que yo soy seguidor del Club León. Yo, si tengo un equipo profesional por el que estoy en esto, pues es por el Club León. A mí me gusta el Club León. Yo podría decirte soy seguidor del Club León y a lo mejor tú estás igual que yo. Supongo que sí. Pero eso no significa que cuando tú haces tu trabajo no puedas criticar o no puedas hablar bien de la fuente. Y te lo digo porque a mí ya me pasó, y seguramente a ti también, ya me pasó estar de los dos lados. Es decir, si tú hablas mal del equipo, y no es que estés hablando mal, sino que estés emitiendo una crítica, que de repente haya alguien que diga, ay, es que los está reventando, pues te van a criticar. Y si la gente, por ejemplo, como sucedió con el caso del Chapo Montes, estabas hablando bien de él o estás diciendo que tú no crees que sea lo que dicen que es, entonces eres prensa amiga. Pero por eso yo te decía hace un momento, entiendo el fondo de tu pregunta, pero ¿por qué tendría que ser uno prensa amiga? Yo, por ejemplo, yo no tengo un trato con el Chapo Montes, no lo conozco personalmente más que las veces que lo he entrevistado. A mí el Chapo Montes no me ha invitado a su casa a un asado, ni me ha invitado a la fiesta de sus hijos, ni yo lo he invitado a la fiesta de los míos, ni hemos coincidido en ningún lugar como para echarnos una cheve, un vinito o lo que sea. Y obviamente el Chapo Montes no me paga un dinero para que yo hable bien de él. Entonces, prensa amiga, ¿como por qué? Porque yo me desvivo por hablar bien del Chapito. Y prensa enemiga porque si el equipo juega mal, tú los vas a reventar porque los quieres reventar nada más porque te da gusto reventarlos. Yo no entiendo esa parte. Yo creo que hay aficionados que sí son muy fanáticos y que de repente este tipo de cosas los pierden un poquito. Pero la verdad es que yo en lo particular, pues ya nada más los veo, los leo, los dejo emitir su punto de vista, tendrán sus razones, pero la verdad, Cheque, pues a ti como cuánto te paga el Chapo o cuánto te paga el Club León, pues digo, es increíble, ¿no? O sea, ¿cuánto vale tu dignidad como para poder emitir una opinión favorable para algún tema escabroso que vaya por ahí? No entiendo yo, la verdad, no lo entiendo. Mira, me queda claro que contigo no. Yo sí, o por lo menos yo no lo vi, de que tal cual haya un intercambio monetario, porque evidentemente no lo van a hacer delante de uno. Sí tengo que decir que en algún momento vi cierta predilección de futbolistas con periodistas, y seguramente tú también conoces, como de que no, con periodistas, pues en esa relación hasta de pasar información. A mí, te voy a ser honesto, alguna vez un futbolista llegó a acusarme que un delantero que ya no está en el León, que es sudamericano, pasaba información a un periodista de fichajes, de bajas, y que pues evidentemente orientaba información a su favor. Hasta él le voy a dejar porque a mí no me consta. Eso me lo dijo un futbolista.
yo solamente a eso me remito. Pero entonces, me queda claro que contigo no. Yo no he visto evidentemente el caso de que haya un intercambio pues más allá de lo profesional, ¿no? De una entrevista entre futbolista y periodista. Pero sí, por eso preguntaba, porque luego también la gente, y yo también sí he notado ciertas tendencias que a lo mejor pues se pueden basar simple y sencillamente en distintos puntos de vista y que también es válido verlo así. En mi caso, pues luego a lo mejor la gente me tiene como catalogado como un periodista con comentarios más ácidos, pero que simple y sencillamente se basan en que el equipo en su momento no cumple con mis expectativas. Yo no tengo que decir tal cual. Entonces, futbolistas pues se molestan, te bloquean, llegan a reclamarte, cuando al final de cuentas su trabajo es única y sencillamente criticar lo que hacen dentro de la cancha, y yo nunca me he metido más allá. Seguramente tú tienes más anécdotas, pero yo sí te puedo contar de una que pudo dañar muy gravemente la imagen de un futbolista por actividades fuera de la cancha, y que en su momento hubiera sido un bombazo, y no lo quise hacer. No recibí nada a cambio, pero dije, como persona, no me meto en eso. Sí lo pude hacer, y tú sabes que en el periodismo esto vende, pero preferí no hacerlo. Y no por eso soy prensa amiga, sino porque dije, todo lo que le voy a afectar, no quisiera ser el responsable. Me tenté el corazón. No sé tú qué habrás hecho ahí. Mira, es que eso ya entra en la ética de cada quien, ¿no? Tú tienes una forma de comportarte, tú tienes valores a los que tienes que seguir, y quizás yo hubiera hecho lo mismo. Si la actitud que tiene el jugador no va directamente involucrada con su desempeño profesional, pues yo no tengo nada que ver en eso. Todos nos hemos enterado de cosas con jugadores que de repente, bueno, no todos, tampoco es para tanto, pero sí muchas veces nos enteramos de temas. Oye, pues ya viste que fulanito andaba. Pues sí, pero eso qué tiene que ver con que no, es que por eso no rinde, por eso no está dando un buen partido, por eso, buenos punto de vista. Yo voy a hablar de lo que sucede dentro de la cancha y qué es lo que está sucediendo con el futbolista y qué es lo que a mi juicio pues está haciendo mal o está haciendo bien, hasta ahí. Pero otras cosas no soy de la idea de ese tipo de periodismo, y sí, conozco lógicamente gente que lo hace. Ahora, esto es como en todo, Cheque. O sea, alguna vez me decían, ¿tú crees que el fútbol es limpio? ¿Tú crees que en el fútbol no hay dádivas, que no hay cuestiones de compra de partidos, compra de arbitrajes, compra de jugadores? Bueno, yo no digo que no haya, yo no he conocido. Y por supuesto que debe haber, pero no porque el fútbol sea un deporte sucio, sino porque vivimos en una sociedad que está acostumbrada a este tipo de cuestiones. Siempre hay alguien que quiere ganar, siempre hay alguien que quiere evitar perder, siempre hay alguien que quiera sacar un beneficio económico de algo, y por supuesto que va a haber árbitros que se vendan y va a haber jugadores que se vendan. Lo que yo no estoy de acuerdo de repente es cuando te dicen, es que el equipo se vendió, y es que les pagaron muy bien para dejarse ganar. Caray, pues ¿cuánto les tienen que haber pagado a todos? A lo mejor le pagaron a uno, le pagaron a otro, le pagaron a un portero, le pagaron a un árbitro para que marcara un penal. Pero ya son cosas diferentes, ¿no? Por eso cuando tú hablas de periodistas que de repente, bueno, en el medio en el medio periodístico, Cheque, tú lo sabes, aquí se habla del chayote, ¿no? Como el dinero que te dan o la dádiva que te dan para que hables bien o para que posiciones alguna cuestión. Digo, y si se habla de eso es porque existe, por supuesto, porque existe. Yo hablo del tema personal y de lo que yo he podido ver hasta donde yo estoy enterado. Y no dudo que, por supuesto, que haya alguien que lo haga. Eso ya queda en cada quien y pues ahí ellos sabrán si por aquello de lo de la prensa amiga y que si les quieres pegar o no les quieres pegar. Pues imagínate si alguien te pagara una lana por pegarle a determinado jugador. Pues no. Los jugadores, así como te critican a ti o te reclaman a ti, de repente también, pues a mí aquí hace poco un argentino que estuvo en la era de Holland se enojó por un comentario que puse en Twitter y me mandó un directo y
me dice que me fije, que me fije primero antes de hablar y que analice bien el partido. Entonces, bueno, pues es parte del show, o sea, él tiene la libertad de quejarse y de decirme lo que me quiera decir. Yo tengo la libertad de emitir un punto de vista. Podemos coincidir o no, pero pues es un punto de vista, ¿no? Sí, porque al final la chamba es analizar lo que pasa. Bueno, cada quien, ¿no? Y como decía, esta ética y pues propia filosofía de cada uno de los comunicadores. La mía, ya la externa, no meterme en la vida personal, en lo que hagan, porque no es mi estilo. Simplemente me gusta analizar el fútbol y lo que veo dentro de la cancha. Y yo creo que tú también eres de ese grupo. Pero ahora, hay algo que también, pues, es parte del día a día, ¿no? Como el futbolista tiene que lidiar con nuestra crítica, menos de nosotros dos, de lo que hace dentro de la cancha, pues nosotros también tenemos que lidiar con la crítica del aficionado. No sé tú, Adrián, cómo a lo largo de los años pues has ido manejando eso. Sí, yo tengo que decir, si me preguntas a mí, sobre todo al inicio te cuesta, porque no estás acostumbrado, tanto con lo bueno o con lo malo. Y creo que no hay que tomar a veces ninguno de los dos, sino simplemente tomar la crítica de quien viene, que sea constructiva y que tú pues tengas la mayor autocrítica posible para analizar lo que estás haciendo bien y haciendo mal, y si sigues o no el estilo que quieres darle, ¿no? Pero a mí por lo menos sí me costó en su momento, sí me calentaba. Ahora ya digo, bueno, es parte de tú. ¿Cómo lo manejaste o te costó? ¿Cómo te acostumbraste a ello? Sí es difícil porque te pega en el ego, y el ego es lo que de repente más le duele a uno, ¿no? Pero uno tiene que aprender con el tiempo a reconocer que no es infalible, uno se equivoca. Lo que muchos aficionados no entienden es que también uno se equivoca. Si se equivoca el jugador, si se equivoca el árbitro, si se equivoca la televisión, si se equivoca la radio, pues lógico, también uno se equivoca. Puedes cambiar un nombre por otro, puedes confundir un árbitro por otro, puedes, hoy por ejemplo en el poder del fútbol, y te lo digo sinceramente, o sea, a mí se me fue el avión y yo estaba armando una alineación con Campbell para el partido contra Mazatlán. Pues ¿por qué? Pues porque se me olvidó que Campbell está convocado a la selección de Costa Rica. O sea, son cosas que te pasan, son cosas que de repente, pues, tú estás pensando en otro asunto y se te va el avión y te equivocas. Bueno, pues te equivocaste. Yo creo que aquí es fundamental tener los pies en la tierra, saber quién eres, saber que eres un profesional de tu trabajo y que te puedes equivocar. O sea, te vas a equivocar. Somos humanos, tú te vas a equivocar, yo me voy a equivocar. Igual se va a equivocar la persona que a veces te regañan por cosas que ellos están, o sea, te mandan un comentario y el que está mal es el que te lo está mandando, pero está bien enojado contigo. Pues, espérame, o sea, el que estás mal eres tú. Bueno, pues todos nos podemos equivocar. Eso es fundamental. Sí hay que tener una autocrítica, sí hay que tratar, y eso yo creo que tú lo haces y yo lo hago y todos lo hacemos, tratar de ser mejores que el día de ayer, tratar de prepararnos mejor, tratar de estudiar más, tratar de saber más. Pero no vamos a saberlo todo, sí habrá mucha gente que sepa mucho, conozco a gente que sabe mucho, pero todo tiene un límite. O sea, tú vas a saber, yo conozco gente que de veras sabe un montón de la historia del Club León. A mi buen amigo Ricardo Jasso Vivero de Nación Esmeralda, le mando un abrazo. No, hombre, el tipo es una enciclopedia, de veras, o sea, se la sabe de todas. Bueno, ese es su valor, él sabe mucho de eso, y qué bueno, y yo lo felicito, la verdad me siento muy orgulloso de haber trabajado con él en varios proyectos, y así como él, conozco a gente que sabe mucho de arbitraje, sabe mucho de táctica, sabe mucho de estrategia, sabe mucho de comunicación. Bueno, perfecto, pero ninguno es infalible, todos nos podemos y nos hemos equivocado. Así es que, mi estimado Cheque, hay que dejar el orgullo de repente de lado y decir, ok, pues sí, la regué, ni modo. ¿Qué quieres que te diga? Me equivoqué. O sea, que Campbell no va a jugar. Pues sí, no va a jugar, se me fue, discúlpame. ¿Qué quieres que te diga? Pues ya lo dije, ¿no? Ni modo. Hay que aguantar vara de repente, hay que aguantar vara, ni modo. Así es el asunto. Sí, pues si Villorio falla frente al arco, que no falle uno. ¿No?
Sí, así pasó. Perdonan. Oye, mi estimado Adrián, pues la verdad es que es un gusto haberte tenido con nosotros en este espacio. Yo te lo decía, es un proyecto nuevo. La verdad es que en ese sentido no me interesa para acá, para allá, o lo hice por igualar a uno. No, para nada. Es un espacio precisamente para esto, para darnos la oportunidad que, a final de cuentas, pues por políticas no se puede dar en otros lugares. Así que te agradezco mucho. Yo te considero un periodista de mucho prestigio, de mucho conocimiento, y por eso tantos años te respaldan y por eso tienes la posición, tienes. Y pues me gustaría que invitaras a la gente, cómo no, que te sigan en los espacios. Yo los conozco bien, pero sé que también ya estás por ahí interactuando en redes sociales. Así que, ¿dónde te pueden ubicar, mi querido Adrián? Gracias, mi estimado Cheque. Primero, agradecerte la invitación. Tú sabes el concepto que yo tengo de ti, y creo que eres un joven con mucho talento, que haces muy bien tu trabajo, que investigas tus fuentes, que tienes información que de repente nadie tiene, y eso es muy valioso, la verdad es muy valioso. Qué bueno que tengas la oportunidad de estar con la gente a través de este medio. Te felicito por tener la iniciativa de hacerlo, porque luego de repente nos quedamos en proyectos y luego no los sacamos y todo eso. Felicidades, qué bueno que lo hagas, qué bueno que estés aquí ya con la gente, y mucho éxito en este proyecto, mi estimado Chepe Gasca. A mí me pueden seguir en Twitter, @CastrejónAdrián, estoy en Facebook como Adrián Castrejón C, y pues en la radio, ya saben, ahí en La Poderosa cambiamos el horario, ahora estamos de 2 a 3 de la tarde, los de lunes a viernes, ahí estamos, y los lunes de 8 a 10 de la noche. Y con mucho gusto, cualquier cosa, ahí estamos, mi estimado Chepe. Perfecto, mi estimado Adrián. Vas a ver que pronto seguiremos haciendo estos ejercicios, porque pues, si a mí me interesa, yo creo que también a la gente le llama mucho la atención. Claro. Combinaciones que no se dan, y yo creo que también vamos a tener a más invitados de otros espacios, de otras televisoras, radiodifusoras, porque pues aquí no hay privatización, así que esa es la ventaja. Un abrazo, mi querido Adrián, y otra vez muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, es un gusto, mi estimado Cheque, un gusto platicar contigo, con toda la gente que te sigue. Un abrazo, que tengas buena noche y pronto nos vemos. Así será, amigo, un fuerte abrazo. Hablando del poder de tu imagen, Ortodoncia Postural del Dr. Óscar González es tu mejor opción. Ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en Avenida El Rosario 414, Interior 101, León, Guanajuato. Para la mejor sonrisa, comunícate al 477-765-2795 y síguenos en todas nuestras redes sociales. Ubícanos como Ortodoncia Postural del Dr. Óscar González. Cuidamos tu boca, cuidamos de ti. ¿Sabías que en el último año la tarifa de iluminación subió un 5.9%? Si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%. Con la tecnología LED de Leuken, desarrollada en Corea pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. Bueno, estamos de regreso, amigos de Enterados. Ahí estaba la entrevista que tuvimos con el buen Adrián Castrejón. La verdad es que muy interesante. Compártela. Ya les recordamos nuestras redes sociales, Enterados Podcast, @Enterados_ en Twitter y YouTube. Y ahora nos vamos a ir a Mazatlán, Sinaloa, porque mañana juega la Fiera en el Estadio Kraken, en mi querido Estadio Kraken. Para la gente que no lo sabe, un dato irrelevante. Toda mi familia paterna es de Mazatlán, así que está un cariño muy especial por aquellas tierras. Mañana la Fiera está allá, entonces enfrentando al Mazatlán, 9:05 de la noche. Y el partido, pues bueno, hay que platicarlo, ¿no? Precisamente vamos a ir con Cris Islas, de los noticieristas de Mazatlán, Sinaloa. Cris, ¿cómo andas? Buenas noches, bienvenido a Enfierados. ¿Cómo te va, mi buen Cheque? Buenas noches, qué gusto y qué placer saludarte, pues esperando el juego del día viernes, ¿no? Esperando ver lo que pueda pasar, partido pendiente de la jornada número 1. Todos sabemos lo que ocurrió lamentablemente en Sinaloa y por qué se tuvo que suspender este partido.
Sí, así es, hombre, a mí me dolió mucho porque ya lo decía, la razón fundamental, me duele ver a Mazatlán así, pero bueno, el fútbol tiene que continuar, la vida tiene que continuar, qué bueno que ahora ya las condiciones están dadas para este encuentro. Y cuéntanos, Cris, pues evidentemente llegan en circunstancias totalmente distintas a las esperadas en ese encuentro. León hoy viene a la alza, León está haciendo bien las cosas, incluso pues es una amenaza para los cañoneros porque de ganar el partido se colarían hasta la segunda posición en un sitio donde pues ya como que uno dice la justicia ya le está llegando a León por lo que está haciendo dentro de la cancha. Pero qué ondas con el Mazatlán, qué está pasando con este equipo, yo no le veo cómo pueda mejorar, ¿eh? La realidad es que Mazatlán ha venido batallando mucho y no solamente con Rubén Omar Romano, ¿no? Desde que estaba Gabriel Caballero no han podido encontrarle la cuadratura perfecta al equipo. Ha habido muchas lesiones, es un tema también que hay que señalar y evidentemente no es pretexto, ¿no? Creo que no hay suficiente plantel para poder competir, se armó un plantel prácticamente con elementos de liga de ascenso, algunos que no estaban jugando y evidentemente eso se ve en el terreno de juego, salvo Nicolás Benedetti, creo que de ahí en fuera la plantilla, la realidad es que no es una plantilla que tenga elementos desequilibrantes, que te puedan sacar o que te puedan rescatar el juego en una sola acción, ¿no? Creo que Mazatlán se basaba mucho en el estar ordenados, torneos anteriores, sobre todo ese que clasifica al repechaje cuando llega Gabriel Caballero, pero de ahí en fuera Mazatlán la realidad es que no ha sabido encontrar esa forma, ¿no? Y le sumamos que para el día viernes no va a estar Intriago por lesión, no va a estar tampoco Nicolás Benedetti por el tema de la suspensión que tuvo ante los Diablos Rojos del Toluca. Le sumamos que Marco Fabián pues prácticamente ha pasado desapercibidos, Nahuel Pan tampoco ha estado entrenando al parejo de todo el plantel y tenemos que recurrir a elementos y no quiero verme, digamos que menospreciar a futbolistas, pero tenemos que echar mano del Yuka Sansores cuando creo que sus mejores tiempos pasaron cuando estaba en Morelia. Y es muy complicado, ¿no? Se vuelve muy complicado. Por ahí el único que ha respondido es el marfileño Aquel Loba, pero de ahí en fuera la realidad es que Mazatlán ha tenido un torneo bastante malo y creo que podría firmar el torneo más malo en toda la historia de la Liga MX. Qué lástima, qué lástima, porque yo por lo menos sí esperaba un poco más de este equipo de la Plaza. Hubo mucha inversión previa. Ya sabemos toda la polémica que hubo por el cambio de Plaza de Morelia, de haberles quitado su equipo, pero sí, yo sí esperaba un poco más. Fíjate que antes de ir un poquito más a lo futbolístico, me llamó mucho la atención, yo creo que a todo México, lo que hizo Ricardo Salinas. Y quiero que me lo platiques. ¿Cómo lo vieron ustedes como periodistas? ¿Cuál es tu opinión puntual de lo que hizo Ricardo Salinas? Para la gente que a lo mejor dice, bueno, pues ¿qué hizo? Pues resulta que en el juego contra Pumas hace 2 semanas, si no me equivoco, va y apuesta con los futbolistas una fuerte cantidad de dinero para que ganen. A mí la verdad, tengo que ser honesto, se me hizo de una persona con pocos valores, que sí tiene muchísimo dinero y puede darse esos lujos y puede hacer lo que quiera, ¿no? Es dueño de la vida, de lo que quiera, pero como persona, no sé, yo no caería en eso. Yo vi a los futbolistas pues muy motivados, entusiasmados. ¿Cómo lo viste tú, Cris? Porque la verdad es que dio mucho de qué hablar esa situación. Es que es precisamente ese punto. Creo que Ricardo Salinas intentó motivar al equipo. Venía un equipo importante del fútbol mexicano, Pumas, venía muy mal en ese momento todavía Rafael Puente, y era ese aliciente económico, y sabemos que a los jugadores muchas veces los seduce ese tema de decir, bueno, pues vamos a agarrar este dinero para toda la plantilla, la vamos a repartir. A mí en lo particular, a veces el estilo de comportarse de Ricardo Salinas no me agrada, pero sí creo que esto pasa mucho en el tema incentivar a los jugadores, y tú no me dejarás mentir, en León ha pasado mucho también con ciertas primas que hay, ¿no? Y creo que no quiero decir si esté bien o esté mal, pero puede ser válido en ese sentido una manera de decir, cabrones, pues despierten, porque si no lo hacen de esta manera, ¿qué más quieren ustedes? Porque la realidad es que Mazatlán poco a poco ha ido invirtiendo.
Cuando llegaron a El Puerto todavía no tenían sus instalaciones para entrenar, lo hacían en una unidad deportiva, después ya fueron construyendo sus campos que están aledaños ahí al Kraken, y poco a poco va a ir mejorando en este sentido. Van a traer la ciudad deportiva, van a hacer una ciudad deportiva para todas las categorías, le están invirtiendo este tema, y mucho tiene que ver precisamente Ricardo Salinas, ¿no? Porque ha encontrado en Mazatlán un oasis, no solamente por el mar, creo que ha encontrado un lugar que lo puede explotar a la perfección en estos prácticamente 3 años por cumplir en el mes de julio cuando Mazatlán llegó al puerto, y obviamente va a ir mejorando. Quiero pensar yo que con la llegada de Carlos Vela la situación para el próximo torneo va a mejorar, y como lo ha dicho el propio Ricardo Salinas, le vamos a inyectar dinero porque no podemos estar en esta situación. Mazatlán en 6 torneos no ha clasificado directamente a la liguilla. Pues ya evidentemente no lo va a hacer, salvo que un milagro pueda ocurrir, pero la verdad es que se ve muy complicado. Tendría que ganar ya los 5 juegos que le quedan. Sí, no, muy difícil, ¿eh? Yo no veo, honestamente, si he seguido al Mazatlán, no veo cómo pueda pues hacer algo verdaderamente importante en este torneo. Y es una lástima, pero fíjate que ya nos decías, entonces baja Intriago, baja Benedetti por sanción. Benedetti y posiblemente Viconis, posiblemente. Viconis. No, fíjate, pues puras buenas noticias para León, ¿eh? Porque sí, digo, en el papel, claro está que con todo, y aunque Mazatlán tuviera equipo completo, pues luce como favorito, pero pues puras buenas noticias para el León. La gente seguramente ya está escuchándote y bien feliz porque evidentemente pues León quiere ser sublíder del campeonato, y con esto que me comentas, pues la verdad es que se le abre mucho el panorama, y una lástima para Mazatlán. Entonces, ¿qué alineación podemos esperar de los cañoneros en el Kraken? Mira, es una incertidumbre muy grande porque Mazatlán tiene algo que a nosotros, los medios de comunicación, se nos complica mucho. Mazatlán ni siquiera abre los entrenamientos. Ese es un problema para nosotros muy grande porque no tenemos ni siquiera acceso a 5 minutos, ni siquiera como para poder ver la táctica fija. Mazatlán, lo que te puedo decir... en cuanto al tema defensivo, los que sabemos que son inamovibles desde que ya se recuperó Néstor Vidrio, es precisamente él, el capitán del equipo, Osvaldo Alanís, el argentino Facundo Almada. Por ahí el tema de los carrileros queda un poco muy a la deriva, porque ha utilizado al Toro Padilla, ha utilizado a Raúl Sandoval. Con la lesión de Jefferson Intriago, se mueven muchas cosas porque no tiene mucho de dónde poder echar mano, y no te podría decir a ciencia cierta una alineación probable que vaya a ser. Akeloba sin duda va a ser titular en el eje del ataque, y lo que te comentaba, posiblemente el Yuka Sansores pueda ser el otro elemento que lo esté acompañando. Marco Fabián, debido a las circunstancias, que no esté Nicolás Benedetti, quizás lo podamos ver a lo mejor en el medio campo, pero hay elementos que todavía no te puedo confirmar, no te puedo decir, este es el 11 que más se le puede asemejar, porque desafortunadamente para nosotros ese ha sido un problema con Mazatlán, ¿no? Que no podemos tener ese acceso como quizás ustedes sí pueden tener directamente a los entrenamientos con León, ¿no? Desafortunadamente no los abren, y eso a nosotros se nos complica mucho. De hecho, el tema de las lesiones también para nosotros tenemos que estar investigando muchas veces con los propios jugadores porque no tenemos esa apertura. Fíjate, eso no lo sabía, ¿eh? Es un dato, como periodista, claro que te pesa, porque pues la chamba es ahí en el día a día, en la calle, y si te cierran la puerta, pues es mucho más difícil. Cris, cuéntanos cómo ven a León desde Mazatlán, no sé, incluso cómo ha tomado la plaza el hecho de tener ya un equipo de primera división. Sabemos de antemano que Mazatlán es un destino turístico, y que pues a final de cuentas uno siempre busca novedades, ¿no? Y está creciendo enormidades en ese sentido la ciudad mazatleca. Pero ¿cómo ha tomado primeramente la gente esta plaza, y cómo ven a León? No sé si pueda causar mucho interés o mucho impacto ver a León en aquellas tierras. Bueno, mira, en el tema León creo que es importante porque es un equipo que ha venido mejorando mucho en ese torneo. Creo que con Larcamón le costó un poquito de trabajo arrancar, ¿no? Adaptarse, creo yo, al plantel a cómo venían trabajando y a cómo lo terminan haciendo ya ahorita con el técnico argentino. Poco a poco ha ido aprendiendo, y tan es así que si gana el día viernes, pues León va a ser el sublíder general, ¿no? Creo que
ha venido mejorando. Individualmente sabemos que es un equipo bastante competitivo y siempre va a ser atractivo ver para Mazatlán, para la afición de Mazatlán, ver a León, porque aparte viene un elemento que es precisamente nacido en el puerto, ¿no? Como es Rodolfo Cota, siempre también genera mucha expectativa en ese sentido. Mazatlán, ¿cómo ha ido tomando la plaza? Creo que le ha costado un poco, y ustedes recordarán que cuando Mazatlán llega a Primera División estábamos con el tema del COVID y no había acceso todavía a ver los partidos. De hecho, Mazatlán fue el primero que se animó a abrir con un foro limitado en la Liga MX, si no me equivoco fue en el 2021 ante los Rayados del Monterrey, si la memoria no me falla. Fue un partido, el primero que se abrió al público después de todo lo que veníamos sufriendo con la pandemia. Ha costado de cierta manera irse ganando el cariño de la gente, porque no, es una realidad que muchas veces cuando ha venido Cruz Azul, cuando ha venido América, hasta el propio Monterrey, Tigres, ha traído mucha gente, y lo decías bien al principio, es una plaza que es atractiva turísticamente hablando, ¿no? Porque llegas el viernes a lo mejor a mediodía, en la mañana, y te quedas todo el fin de semana, aprovechas para quedarte en la playa, y creo que eso ha sido muy interesante. Poco a poco ha ido cobrando esa afición por la gente de Sinaloa, de Mazatlán, precisamente. Podrás comprender que no es fácil, ¿no? Poder llegar de una y hacerte notar, ¿no? Hacer ya como que esa parte de ya tengo muchos aficionados. No es fácil, es una tarea que tienen que ir haciendo y que seguramente en el camino, te puedo poner el ejemplo de Tijuana, ¿no? Que Tijuana llegó y también cuando estaba en Primera División A les tocó muchos juegos con el propio León, les costó generar de cierta identidad, pero a diferencia de Mazatlán y en este caso de los Xolos, es que Xolos fue un equipo ganador, llegó con Turco Mohamed y consigue el título, y evidentemente eso hace que la gente se pueda acercar más. Y desafortunadamente Mazatlán en estos 6 torneos ha sido prácticamente paupérrimo, ¿no? Todo lo que ha venido, y aún así con los malos resultados la gente va, porque muchos podrán decir que Sinaloa es un equipo o es una ciudad, perdón, es un estado con gran pasión al béisbol, pero no, y de hecho te puedo dar un dato. Sinaloa es el tercer estado que más futbolistas aporta a la Liga MX. Es mucha la cantidad de gente que juega al fútbol, que practica los dos deportes, que le gusta el béisbol, que le gusta el fútbol, y tan es así que poco a poco va generando esa expectativa el equipo de Mazatlán. Sí, totalmente. Hablabas de Cota, pero si vamos atrás, Jared Borghetti, Omar Bravo, el Venado Medina, una cantidad infinita de futbolistas nacidos en Mazatlán, Sinaloa. Mi estimado Cris, agradeciéndote mucho por tu tiempo, este enlace. La verdad es que nos pones perfectamente en contexto de lo que es Mazatlán, y ojalá pues se pueda generar ese engagement, esa relación que sí tuvo Morelia en su momento, porque al final de cuentas hay que decir, es la misma franquicia. Ojalá que lo logre Mazatlán, porque tiene muchos ingredientes que pueden hacer una plaza pues de las más importantes, creo yo, en el fútbol mexicano, por todo el entorno en el que se rodea. ¿Qué pudieras esperar tú como periodista que siga al Mazatlán este viernes en el juego ante los Esmeraldas, y pues qué pronóstico te animarías a dar? Yo creo que va a ser un partido un tanto cerrado, ¿no? Yo no creo que sea un juego de muchos goles, teniendo en cuenta las circunstancias que están rodeando a Mazatlán en esta ocasión, por todos los elementos que no tiene, por las suspensiones, por las lesiones. Yo me iría quizás por un 2-1 de la Fiera, ¿no? Yo creo que me iría por un 2-1, por un marcador más cerrado. Perfecto, mi estimado Cris, pues veremos entonces a ver qué sucede en el Kraken. ¿Dónde te seguimos ahí con toda la información? Yo veo que no solamente de Mazatlán, de los Venados, los Tomateros, estás fuerte allá en territorio sinaloense. Nosotros que tenemos varios deportes aquí que nos gusta, aparte estamos con todo el tema de las grandes ligas, pues le podemos hacer prácticamente, nos gusta hablar de todo, ¿no? Nos gusta poder involucrarnos en todo, porque afortunadamente el estado de Sinaloa tiene fútbol profesional, béisbol profesional, básquetbol también profesional. Hay un circuito de básquetbol que se juega en esta zona y creo que también lo podemos seguir. Lo pueden hacer ahí en las redes sociales, en Twitter lo pueden hacer en Christopher _28, ahí lo pueden hacer, y por supuesto todo lo que necesites con muchísimo gusto si quieren.
Estupendo, Cris. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo y bienvenido también acá, León, cuando decidas así visitarnos. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Gracias y saludos a todo tu público. Bueno, pues ahí están estos dos enlaces que tuvimos este día, episodio número 10, ya lo sabe. Enfierados Podcast en Facebook, Enfierados_ en Twitter y YouTube. Síganos, suscríbase al canal, denos like en la página. Este espacio diseñado específicamente para ustedes, con mucho cariño, mucho esfuerzo, para que tenga algo distinto. Ya sabemos los distintos espacios que tenemos en los medios de comunicación. Esta es una gran alternativa que, insisto, hacemos para todos ustedes. Gracias a nuestros patrocinadores, a Leuken, a Ortodoncia Postural del Dr. Óscar González, al Jardín de la Paella, que también usted lo debe visitar, cómo no. Sígalos en sus redes sociales, conozca sus productos. Bueno, ya lo sabe entonces, mañana en punto de las 9:05 de la noche, León estará enfrentando al conjunto del Mazatlán. Ya el torneo pues está siendo madurito, se está haciendo viejo. León, lo más importante que tiene, la oportunidad de oro para hacerse justicia en la tabla, es que de ganar escalaría hasta la segunda posición. Es la ventaja, a final de cuentas. Uno, claro, en su momento extrañó porque pues pasamos mucho tiempo sin ver a los Esmeraldas luego de haberse suspendido o postergado, mejor dicho, esa jornada 1. Ahora tiene una oportunidad de oro y qué bueno, ¿no? Todo es gracias al trabajo, porque en evidencia, si León no estuviera haciendo bien las cosas en la liga, sumando buenos resultados, acumulando puntos, pues no tendría esta oportunidad de escalar ya hasta la segunda posición. Y sí, es claro, Mazatlán pues no atrae mucho como rival, pero ¿qué es lo más importante? Lo que vendrá la siguiente semana y que por supuesto lo vamos a platicar en 2 episodios muy importantes, con análisis, con entrevistas que usted tiene que escuchar. El América será un buen parámetro. Mazatlán, no estará Joel Campbell, no estará Víctor Dávila, no estará tampoco Ángel Mena y pues Larcamón tendrá que echar mano de otros elementos como el Plátano Alvarado. No sé si pueda jugar Brian Rubio, veremos qué puede utilizar, capaz que hasta el Canelo Angulo de arranque, ¿no? Porque ya va tomando ahí ritmo y ya sé que lo utilice por fuera o por dentro. Veremos qué usa Nicolás Larcamón. Pero lo más importante es la oportunidad que tiene, e insisto, lo que vendrá la siguiente semana y lo que será ese duelo ante el América. El América en el Estadio Azteca se van a estar jugando prácticamente esa segunda posición, un duelo de alto calibre, donde será precisamente otra prueba de fuego para el Larcamón, para su proyecto. El América viene marchando bien y seguramente querrá tumbarle esa posición en caso de conseguirla a los Esmeraldas de León. Yo los invito también a que nos sigan en redes sociales personales, @chequegasca17. Ahí estamos informando el día con día de los Esmeraldas, de otros deportes. Ya lo sabe usted, con esta calidad y gracias a Dios nos ha posicionado en su gusto. Soy Cheque Gasca. Nos vamos a escuchar el próximo lunes con todo el análisis de lo sucedido en este juego de Mazatlán contra León del día de mañana en punto de las 9:05 de la noche. Con esto y mucho más, nos escuchamos entonces el próximo lunes. Acuérdese en el podcast que tienes si necesitas escuchar Enfierados. Hasta la próxima. Enfierados es un podcast. Es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Enfoque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno, que le dio banquita. Enfierados, ya volvemos.